Buenas, Mario. Hoy muy contentos de tener un invitado clásico, por decirlo en bonito, don Barry Roberts, a quien recuerdo desde mis años de estudiante, cuando tenía la oficina ya en la avenida Segunda, para bajito del edificio de la Caja, con Tical Tours. Un pionero en la industria turística costarricense, un pionero del ecoturismo, sin duda. Bari ha dejado mucha huella en el desarrollo turístico del país y para nosotros dos, novatos en la materia, de verdad que es un gran honor contar hoy con la visita de don Barry Roberts en este podcast. Así es, Rolando, saludos y definitivamente Bari es todo en eminencia en el tema y entremos de una vez a escuchar sus opiniones y sus recomendaciones y su visión para el 26 y de aquí en adelante. Don Bari Roberts, bienvenido. Feliz año nuevo, un poquito atrasado, estamos al 15, todavía se vale, ¿verdad, don Rolando? Felicitar por el Sí. año. Bueno, igualmente, Mira, yo digo feliz año nuevo todo el año, porque hay gente que no veo hasta octubre, entonces en octubre ya dices el feliz. A ese momento comienza el año con esa persona. bueno, O está bien. sea, te está deseando feliz Navidad desde ya entonces. Exacto. Bueno, igualmente, feliz año nuevo, Manny y Rolo. Un placer estar con ustedes, como siempre, desde tantos años que hemos estado trabajando juntos en esta actividad tan importante y trascendente para el país. Y me parece un excelente esfuerzo e iniciativa que están teniendo ustedes con este podcast para no solo comunicar, sino educar y concientizar a tanto a la gente dentro del sector que no necesariamente entiende todos los parámetros macro de esta actividad, como también a la gente de afuera con la que todos tenemos que interactuar, porque el turismo tiene que ver con todos. Así es que muy feliz año nuevo para ustedes y gracias por empezarlo con este tipo de actividad. Gracias, Bari. La verdad que honrados de tenerte aquí, de una persona con trayectoria en turismo que ha estado en puestos públicos, 1000 emprendimientos en el sector privado y aparte de una forma muy altruista, dedicado a temas como el Centro de Estudios del Turismo y otras, al Canatur, a otras ONGs que de verdad dan apoyo al sector. Así que yo creo que tu punto de vista y tu aporte es valioso. Entonces, entremos en tema. Ayer, coincidentemente, pues con la mediado del mes en un año electoral, salieron las estadísticas del ICETE a tiempo, con la grata sorpresa de que vemos un crecimiento para el mes de diciembre bastante impresionante y en lo que respecta a mí, por lo menos inesperado, lo cual obviamente es muy bienvenido para todos. Vemos que Costa Rica con sus llegadas por el sector, por la vía aérea, perdón, en todos los aeropuertos, creció en diciembre un 13,6 y le dio vuelta a la tortilla para lograr un crecimiento anual del 1%. ¿Qué opinión te da de este tema, Bari? Bueno, concuerdo con vos claramente de que eso es una muy buena noticia y muy positiva para el país y para nuestra actividad en particular. Pero hay que contextualizar y poner las cosas en claro para que no creamos que podemos tirar las campanas al aire y decir que hemos pasado la situación ni hemos llegado a donde queremos llegar. Primero, pongamos en contexto el hecho de que estamos dentro de una competencia donde los países que están compitiendo con nosotros están creciendo por lo menos un 5 o 7% anual. Entonces ya ahí ya vamos con desventaja. Lo que sí hay que reconocer también es que esto no ha pasado de la noche al día. Esto significa que a pesar de todas las problemáticas de tipo de cambio, costo, de perder la competitividad por el alto costo del turismo en Costa Rica y la problemática de inseguridad, el hecho de que todavía estemos recibiendo muchos viajeros es muy importante porque significa que hemos posicionado muy bien la marca de Costa Rica sobre el tiempo. Y eso es algo que no pasa de la noche al día. Entonces eso es muy importante. Igualmente importante es notar que desafortunadamente los mercados tradicionales fuertes de nosotros más bien bajaron un poquito, que es Europa, que bajó significativamente, y un poco Estados Unidos. Y eso fue repuesto un poco con un nuevo origen de turismo que es de Sudamérica. Estamos hablando de Argentina y Brasil.
y eso tiene muy buenas implicaciones y abre las puertas para el futuro. Pero lo que sí es necesario es entender que todas estas cosas son muy circunstanciales al momento y que el turismo, para alguien como yo, que he estado más de 55 años dentro de esta actividad, hay que verlo a largo plazo y entender cómo son las tendencias para poder entender si vamos en el camino correcto o no, porque muy rápidamente y muy fácilmente se descarrila un proceso de estos. Y eso ya lo vemos inclusive en lo que pasó este año pasado. Pero es muy bueno y me parece que es algo que debemos de sostener. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, dónde se está dando el desarrollo, porque definitivamente se está dando fundamentalmente en la zona de Guanacaste y en los altos niveles. Y eso es algo que es muy positivo, pero también significa que no estamos logrando tanto crecimiento en los estratos medios que están en todo el resto del país. Y ahí es precisamente donde se sostiene mucho el pura vida tico, porque el pura vida tico es uno de los dos atractivos principales que tenemos como Costa Rica, que es eso, y la naturaleza es lo que hace que la gente venga a Costa Rica. Y el pura vida se sostiene en ese intermedio, en esas empresas medianas, pequeñas, mom and pop operations que son importantes para todo el mundo. Y eso viene la gente que viene en la clase alta, que viene a los lugares de lujo, pero salen a ver el pura vida en los diferentes lados y tenemos que proteger eso con mucho cuidado. Entonces, hay que hacer un análisis muy profundo y muy técnico de dónde se está distribuyendo, cómo se está distribuyendo para ver qué podemos hacer para incrementar y lograr no solo competir como antes, sino crecer a los niveles que veníamos creciendo prepandemia, que era 5 o 6% anual como mínimo. Pero fuera de eso, muy bien, y hay que reconocerlo en ese sentido. Me llama la atención, Ovari, o no, tal vez no me llama la atención, pero quisiera tal vez profundizar un poquito en ese movimiento de pasajeros que se menciona. Decrecimos en Europa, crecimos en Sudamérica. Son dos mercados muy diferentes y que el turista tiene un comportamiento muy diferente. Sin conocer el detalle de la estadística, porque todavía no he tenido la oportunidad de analizarla, sí creo que la estadía promedio del suramericano es inferior a la del europeo, por un lado. Y por otro lado, el europeo tiene la bendición de estar en al menos 4 o 5 zonas en el país. Entonces, cuando hablamos de que disminuye Europa y lo sustituimos con Sudamérica, eso es para efectos estadísticos de llegadas y salidas y servicios aeroportuarios y básicamente, porque el impacto real que tiene en la actividad turística, en la economía, en etcétera, etcétera, es bastante diferente. ¿Qué pensás al respecto o estoy viendo por otro lado? No, es Todavía total. variantes de que contestes, quiero agregarle algo a lo que dijo Rolando, porque también el crecimiento se dio mucho más, de una forma más importante en Liberia, en el aeropuerto de Liberia, que en San José, lo cual también viene a reflejar el comportamiento del turista que estamos, como dice Rolando, sustituyendo uno por el otro, ¿verdad? No, y eso es muy cierto y lo que menciona Rolando es absolutamente correcto, porque aquí lo que hay que hacer es una comparación con, eh, primero, dos cosas. Uno, cómo está afectando la parte económica del país. Si el turismo está generando, el turismo en Sudamérica se queda menos días, gasta menos diariamente, entonces el impacto sobre la economía nacional del turismo suramericano es menor que el de Europa, por ejemplo. Y entonces eso hace que no se compensa uno con otro. Entonces que tal vez necesitas 1,5 de Sudamérica para compensar con uno de Europa. Pero entonces no podemos sacar, y es parte de lo que me ha preocupado en todo este tema, es cómo nosotros no tenemos una perspectiva macro, integral de todo lo que afecta al turismo y vemos solo cosas específicas y tratamos de deducir y llegar a definiciones que no necesariamente son ciertas, porque el turismo es totalmente afectado por tantas diferentes variables que tenemos que poder entender y verlas. Y entonces esa distribución de ingresos, ¿cómo está afectando la cadena de local? Por ejemplo, si usted tiene un turista que se queda en un all inclusive, es muy diferente a un turista que sale y va a visitar por todo lado. Eso es una diferencia muy clara, pero
muchas veces el origen del turista hace que salga más de sus lugares de hospedaje a incorporarse a las actividades locales donde hay mayor distribución de la riqueza entre la comunidad que lo que hacen algunos otros que llegan y se quedan en un solo lugar y de ahí tal vez salen un poquito, pero son más sedentarios. Entonces hay que hacer ese análisis, pero no solamente es eso, hay que ver cómo se está afectando las economías y la condición socioeconómica de las comunidades aledañas a donde se está dando el turismo, porque eso a fin de cuentas es parte de lo que estamos buscando. Estamos buscando que el turismo sea el propulsor de la mejoría de la condición socioeconómica de todas nuestras zonas, particularmente las costeras y rurales, que es donde más turismo se realiza, y las que son más abandonadas y más olvidadas en términos de las estructuras tradicionales políticas y económicas, financieras. Entonces, hay que poner todo esto en un contexto mucho más amplio y no brincar a conclusiones. Es muy fácil decir, ah, bueno, ok, estamos muy bien con esto, pero puede ser que por otro lado estemos generando una reproducción que no va a ser muy buena. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. La situación de la devaluación del dólar con respecto al colón, o sea, la apreciación del colón. Sí, es cierto que en muchas áreas ayuda mucho, pero al sector productivo de este país y al sector prioritario de turismo, que es la clase media, clase baja de las empresas turísticas, esto ha sido una tragedia y entonces esto va a generar, si esto se mantiene, va a generar una disminución de calidad de productos, de variedad de productos y de incremento en productos que a largo plazo cuesta mucho reponer. Entonces no debemos de tomar decisiones sobre, ah, el turismo está volando simplemente porque ahorita en diciembre hubo un incremento de turistas. Eso puede ser totalmente circunstancial al frío en Nueva York, al frío en diferentes partes de Estados Unidos, o podría no serlo. Entonces, son cosas que tenemos que ver con mucho más cuidado y es parte de lo que creo que nosotros tenemos que entender mucho más esa perspectiva. Bari, vos sos el presidente del CET, el Centro de Estudios para el Turismo, eh, y has mencionado dos cosas que me parece que el CET tal vez tiene como una visión más clara y tal vez la pueden compartir. La primera fue cómo se distribuye la visitación del turismo a Costa Rica. Esos no son datos que el ICT, no sé si los maneja y si los maneja por lo menos no los comparte. Así que yo sé que ustedes están trabajando en algún tipo de métrica que va a dar un poco más de indicación de, digamos, cuáles son los sitios más calientes, los sitios que tienen oportunidad de crecimiento. Y el segundo es todo este tema de el índice de, ¿cómo se llama, Rolando? El índice IPS, de, eso social. sí, exactamente. ¿Cómo se relaciona eso con el desarrollo turístico y cómo lo está monitoreando el SET y tal vez un poquito los resultados que hemos visto? Bueno, muy buena la pregunta y muy importante. Primero aclarar, el Centro de Estudios del Turismo fue creado precisamente porque no existe, históricamente no ha existido la data y los estudios necesarios para poder realmente tomar determinaciones más profundas, más científicas y académicamente comprobables para tomar decisiones estratégicas de fortalecimiento, desarrollo del turismo. Y entonces creamos el CET precisamente con esa orientación. Y ahí es clarísimo que una de las cosas que uno tiene que ver es el impacto que tiene esto sobre las sociedades. Y si bien es cierto, desde hace muchos años el INCAE conjuntamente con el ICT se creó el Índice de Progreso Social, que es el IPS, y se está midiendo en 33 diferentes destinos turísticos del país. Esto es un factor importantísimo porque realmente eso es a lo que no le estamos dando suficiente importancia sobre eso que mide cuánto impacto positivo o negativo está teniendo en algunas áreas el turismo en los destinos turísticos que se consideran. Y entonces ahí es donde nosotros creemos que hay que ampliar mucho. De hecho, en el Centro de Estudios del Turismo, en el CET, estamos el próximo 26 de enero, vamos a hacer un anuncio público donde se está incorporando toda una parte del panorama de la movilización de dineros con tarjetas de crédito alrededor de estos destinos. Y precisamente con la idea de entender claramente cuál es la movilización, porque como vos bien lo mencionaste, Meni, no existe
un lugar donde saber exactamente cómo está la movilización de fondos, cómo se están moviendo los turistas. Sí sabemos un poco más la visitación que hay en diferentes lados, pero no sabemos de qué circuitos se están conformando esas visitaciones y de qué orígenes. Entonces, son cosas que son sumamente importantes entender para saber qué es el tipo de producto, por ejemplo, que es más atractivo para ciertos países europeos o para Estados Unidos, que es nuestro mercado principal, o para los canadienses o para los suramericanos que están creciendo, para poder entonces ser más inteligentes, más estratégicos a la hora de comercializar nuestro país en esos destinos de origen para que venga la gente adecuada, la gente a la que va a salir con la mejor experiencia de su visita aquí en el país. Y entonces, esas son cosas que tenemos que tener mucho cuidado y ponerle mucha atención. Precisamente para eso tenemos el tablero de mando, el dashboard que se ha puesto público y que va a incluir estos datos en el futuro para efectos de poder empezar a entender un poco mejor cómo están las cosas, cuándo son las visitaciones, qué se está gastando en qué. Porque hay muchos datos que la gente no está percibiendo. Estamos hablando, por ejemplo, es muy bonito hablar de que el turismo se está creciendo mucho y que hay mucho más ingreso en dólares que lo que había antes. Pero lo que no estamos viendo es que también se ha incrementado mucho más proporcionalmente la salida de dólares del país porque los tiquetes aéreos y el costo de viajar al exterior se ha bajado bastante. Entonces, sí, eso es muy bueno, muy positivo para el turismo exterior que va hacia afuera de Costa Rica, pero hay que tomarlo en cuenta como uno de los factores que llega a incidir en el resultado. Dígame, Rolo, que lo veo ahí con ganas de decirme algo. A mí me alegra mucho que esa cantidad de ticos viajando al extranjero, me parece que es deseable y que es bonito y ojalá lo sigan haciendo y que vayan más y a más lugares del mundo y todo eso lo veo muy positivo. Y lo veo también doblemente positivo porque son una demanda de asientos en línea aérea que permite la sostenibilidad de esos vuelos. Entonces, si nosotros vemos hoy la cantidad de ticos que viajan a Europa, por ejemplo, y vemos la cantidad que tenemos ya, 9 vuelos europeos, una cosa así por semana, el, importantísimo. Y en todos vos ves una buena cantidad de ticos viajando ahí. Entonces yo esa parte la veo bien. Que son divisas que salen, bueno, ya igual salen cuando importamos carros o cuando importamos vino, cuando importamos whisky, qué borracho que ando, ¿verdad? O sea, todos los ejemplos que puse fue de bebidas espirituosas. Pero entonces esa parte, lo que sí quiero rescatar de eso es la colaboración de esos ticos en lograr mantener las rutas aéreas. Y que sea un mensaje claro a otras compañías o a las mismas para ampliar la red de distribución de vuelos. Sí, no hay que tomarlo como algo negativo, 100% de acuerdo con usted. Y es más, las aerolíneas programan por lo menos tener un 33% de su ocupación de tráfico local. Eso es parte como ellos tienen como un benchmarking para posicionar sus rutas. Así es que eso no es nada malo ni negativo. Lo que no hay que hacer es no tomarlo en cuenta y no verlo como parte de todo el engranaje. O sea, no verlo por cosas separadas, sino entender que están interlazados el turismo hacia afuera y el turismo hacia adentro, así como vos lo estás mencionando con el sostén de las aerolíneas. Entonces, eso es a lo que me refiero, eso es lo que tratamos en el set, es de tratar de empezar a dimensionar estos datos y a ponerlos en conjunto para que podamos entender mejor las implicaciones de una decisión en un sentido o en otro. Y eso es lo que estamos tratando de asistir y ayudar porque no ha habido suficiente y todavía no lo hay y va a faltar mucho para que lo logremos, pero estos Claro, datos que están ahorita están muy desasociados, muy en silos aparte, no están incorporados a una sola base de datos y a un manejo de interpretación. Por eso lo estamos tratando de unificar en el tablero que tiene el set en línea. Bueno, aprovecho la oportunidad para hacer el anuncio comercial, invitar a los ticos a que se vengan a Washington, la ciudad más linda de Estados Unidos, a ver si United nos mantiene la ruta todo el año. Ahí, ahí. Bari, bueno, y ahí si nos dan estamos, comida y dormida podemos irnos, ¿verdad, Bari? La otra semana. todo es negociable, ma. Si saca a caminar a mi perro, dele viaje. Bari, estamos en campaña electoral, sin hacer mucho.
digamos, apoyo a un candidato o una candidata específica. Em, si vos pudieras sentarte con el futuro presidente o presidenta y hablarle al oído, ¿cuál es el perfil del ministro de Turismo que necesitamos hoy? Bueno, el 8 de mayo, digámoslo así. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que... ¿Quién es el candidato ideal, como hacemos en mercadeo, ¿verdad? La persona X del perfil del cliente, en este caso el perfil del ministro, que debería sentarse en esa silla y apoyar al sector. Bueno, antes de contestarte eso, te voy a enmarcar dónde va a accionar ese ministro, porque eso es importantísimo, entender cuáles son los objetivos, sus responsabilidades, cuáles son sus metas, etcétera, para poder, como país, para poder entender qué tipo de persona necesitamos en ese puesto. Y lo que hay que entender es que históricamente Costa Rica ha logrado cambios significativos porque siempre hemos caminado de la mano, el sector público y el sector privado, y porque hemos estado en una misma línea, porque hemos estado en un mismo camino. Eso se puede ver muy claramente con la Nueva República en el 49, a pesar de que eran gente de oposición, juntos decidieron quitar el ejército, empezar todo el desarrollo de la medicina social, de la educación y todos los cambios importantes que logramos. Y eso nos llevó en un camino muy positivo. Pero los tiempos han ido cambiando, la gente ha ido cambiando de necesidades y nuestras estructuras no han cambiado. Y entonces eso es lo que nos está pasando en este momento. El turismo ya no es un sector o una industria. El turismo es una actividad que hay que entenderla como el sistema sanguíneo de todo el país, el sistema circulatorio para todo el país. ¿Por qué? Porque como en el cuerpo, el sistema circulatorio lleva la sangre a todas las diferentes partes del cuerpo. De no poder ver solo un brazo o el otro brazo, tenés que entender que todo eso está intrínsecamente ligado entre todas las partes. Y entonces el turismo es algo que llega a todas las partes del país y es algo que puede impactar la calidad de vida porque la sangre da vida, la sangre da capacidad de energía, etcétera. Y eso es lo que el turismo hace para este país. Entonces se necesita tener eso, pero se necesita tener un apoyo desde la cabeza primero. Se tiene que tener un gobierno que priorice al turismo en términos de la importancia que tiene, sin menospreciar lo que tenga que hacer para cualquier otro sector. Pero es que cuando al turismo le va bien, a Costa Rica le va mejor. Cuando el turismo no le va tan bien, a Costa Rica no le va tan bien. Y entonces el turismo tiene que ver con todo el mundo, tiene que ver con todos los otros diferentes ministerios. Y necesitamos entonces tener una política nacional de turismo que priorice, que declare de interés nacional el turismo para que pueda realmente dársele la importancia y que le exija a todas las diferentes entes que dependen del gobierno que prioricen ciertas cosas, ciertas necesidades que el turismo necesita, que son en beneficio de todo el mundo. Y aquí tenemos que entender que cuando la sangre circula, circula para todo lado. Y nosotros también en turismo o hacemos todo para que les sirva a los ticos también, o no vamos a poderlo hacer solo para los turistas. Entonces, hay que entender que el turismo siempre tiene a toda la población tica, a todo el país como prioridad, no como una defensa de nuestra propia actividad. Y entonces necesitamos que el nuevo gobierno tenga esa actitud y que establezca, por ejemplo, después de declarar la Política Nacional de Turismo como oficial, entonces crear un gabinete turístico que pueda tener contrapartes del sector privado y que estén en reuniones permanentes y bajo supervisión de KPIs y del Estado y que se rindan cuentas y que se lleve un informe mensual sobre cómo vamos avanzando en las diferentes cosas para que puedan apoyar. Si usted se pone a ver todo el impacto que tienen todas las otras áreas de la economía, si bien es cierto que el turismo solo representa tal vez el 10% directamente del PIB del país, representa por lo menos el 10% o el 20% de la mano de obra del país en términos de puestos directos e indirectos, pero tiene una relación directa con otro 40% del PIB, como todos los proveedores de verduras, de carnes, de todos los diferentes tipos de proveeduría que hacen para el turismo. O sea, si usted se pone a ver toda la cantidad de huevos que comen los turistas aquí,
Es como tener a 300,000 personas más viviendo en Costa Rica de la cantidad de huevos que tienen que consumir. Eso afecta a todos los agricultores del país y beneficia a todo el mundo porque hace todo más fácil, más económico, se gana mucho. Y entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque es importante entender lo macro, la interdependencia que existe entre todas las partes y el nuevo ministro tiene que entender eso y ser el el que promociona esas ideas lo mejor posible entre todos los otros ministros y entre todas las otras entidades. Y tiene que poder coordinarlo con el sector privado, porque el turismo no lo hace el gobierno, el turismo lo hace el sector privado, pero de la mano con el sector gobierno, porque eso es lo que nosotros sabemos que es lo que nos lleva hacia el futuro. Y entonces tenemos que tener una persona que entienda esas cosas, que pueda comunicarlo bien y que pueda estar detrás de todo eso. ¿No? Todas las cosas operativas se resuelven ya con IA se puede hacer de todo ahora para mantener más cuidado del operativo, pero hay que tener gente que tiene esa visión, que tiene esa perspectiva macro y esa capacidad de comunicarlo y lograr que el resto de la gente se acuerpe lo que el turismo necesita, porque eso es en beneficio de todo el país. No podemos tener seguridad solo para turistas, tenemos que tener seguridad para los ticos y turistas. No podemos tener seguridad alimentaria solo para los ticos, para los turistas, tenemos que tenerlo para los ticos y para los turistas. Entonces, es una persona que más que un puesto específico de, digamos, una experiencia específica técnica, tiene que tener una capacidad de entender, de conversar, de dialogar y de poder asesorarse adecuadamente, porque nadie tiene el conocimiento de todo y tiene que lograr rodearse de gente que sabe lo que está haciendo para que le puedan ayudar a tener esa visión clara y ayudarle a enfocarse y mantenerse enfocado en cómo promocionar, cómo consolidar y cómo desarrollar el turismo. Bari, hoy en la mañana me fui a caminar un ratillo y me puse a oír un podcast donde el invitado era nuestro querido colega Mario Mikoski. No había tenido la oportunidad de escucharlo. Y mencionaba a Mario, no tenía nada mejor que escuchar, entonces ya voy a oír a Mario. ¿Ah? Y estaba Mario hablando sobre tendencias y desarrollo turístico nacional y cuáles regiones tienen más protagonismo que otras, etcétera. Y coincidía don Mario y don Richard Beckson que la zona de Arenal es sin duda la columna vertebral, yo creo, del turismo de Costa Rica. Y a modo de nota a pie de página, cuando Arenal está mal, el resto del país está repior, ¿verdad? Como decimos. Y cuando Arenal está bien, significa que el resto estamos también bien. Y entonces me puse a reflexionar qué fue lo que tiene Arenal o qué hizo Arenal para haberse convertido en esa columna vertebral, porque a ver, recordamos su inicio, que fue la actividad volcánica con aquellas erupciones pirotécnicas preciosas que se veía el cielo rojo, que ya no se ve desde hace años, y eso no fue un impedimento, y cuando el volcán se apagó, entre comillas, todos decíamos, a la puñeta, se va a joder Arenal, y nunca. Fue creciendo y creciendo y siguió creciendo. Y recuerdo las palabras de un colega hotelero en Arenal que decía, que tengo mucho no verlo, por eso digo, decía, que la mejor playa para invertir en Costa Rica es La Fortuna y Arenal, que ese es el que tiene mejor ocupación en el país y claramente tenía razón. ¿Qué le ves vos a Arenal? ¿Que se le puede replicar a otras partes del país? ¿O cuál es tu análisis, tu pensamiento sobre ese éxito claramente visible que tiene La Fortuna, Arenal, toda esa zona? Interesante pregunta, Rolo, particularmente porque hace 6 meses exactamente hicimos un estudio a fondo con todos los principales actores de la fortuna para entender realmente qué es lo que estaba pasando y por qué y cómo estaba el futuro y qué era la situación. Encontramos que en realidad la gran mayoría de las personas son muy conscientes de la necesidad de cómo modificar su producto y demás para que pueda ajustarse no solamente a las demandas de los turistas, sino también a las necesidades de la comunidad. Pero es importante notar, por ejemplo, que Arenal
La Fortuna, por ejemplo, se ha vuelto una zona donde la actividad principal es la naturaleza y las actividades, pero no hay mucho cultural. Por ejemplo, no se sabe mucho de la historia y lo interesante es que La Fortuna cambió de ser una finca ganadera hace 30 años a ser lo que es ahora. Y muchos de los hoteleros eran finqueros, eran ganaderos en ese tiempo y han hecho una transformación necesaria, pero hay que seguir transformando. Pero ese es un ejemplo clarísimo de lo que puede hacer Costa Rica cuando se propone es lograr conjugar las necesidades, deseos y futuro de la población con lo que es las necesidades y deseos de la demanda, que es el turista que viene. Y entonces en Arenal hay una gran brecha, por ejemplo, entre ciertos niveles de hoteles y otros, pero hay cosas que ni ellos mismos entendían. Cuando hicimos un análisis, cuando primero empezamos entrevistando a toda la gente, la estimación de muchos era que habían tal vez 60, 100, 200 casas para alquiler de corto plazo, por ejemplo. Y cuando hicimos el estudio nos dimos Ujú, cuenta de que hay más de 2.000. O sea que, que claro. es un cambio. 3.000 me dijeron la semana pasada. Estuve en Arenal el domingo y me decían que hay 3.000 casas dedicadas a Airbnb. Hace 6 meses habían 2.700, así que Qué puede horror, que ¿verdad? ahora haya. Pero eso cambia totalmente todo el negocio también, y eso no lo entiende mucho la gente. La falta de un plan de desarrollo claramente establecido por parte de la municipalidad y que sea en acuerdo con las necesidades del turismo y todo lo demás, está afectando de muchas maneras y va a afectar más hacia el futuro. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener cuidado. Yo creo que la planificación local es una de las cosas más importantes que hace falta para todo el turismo en el país. Y se pueden aprender muchas cosas de La Fortuna, pero también es importante no solo aprender lo bueno, sino también aprender dónde han tenido debilidades y dónde pueden mejorar las necesidades que tienen para no repetirlos. Y eso es bien importante y bien interesante. Y es un ejemplo extraordinario de lo que la creatividad, proactividad del tico puede lograr en muy corto plazo. Pero tenemos que hacer eso ahora para todo el país, porque estamos descubriendo y usando tal vez qué porcentaje del país, de los atractivos turísticos del país. Hay toda la cantidad que usted quiera. Y si a eso le agregamos el hecho de que 92% de nuestro territorio es marítimo, el potencial que tenemos de crecimiento es impresionante, pero hay que saberlo hacer bien. Y ya que tenemos el conocimiento, la experiencia en tantas áreas, que lo podamos incorporar esa experiencia, ese conocimiento a los nuevos desarrollos y hagamos las cosas aún mejor donde, por ejemplo, las comunidades sean parte de la planificación, del diseño y del beneficio que se hace. Deletreme eso con Jax. ¿Qué Ok. significa que las comunidades sean parte Mira, del diseño? bueno, es bien interesante porque parte de lo que el estudio que hicimos fue para analizar qué marca de un hotel se debía de poner en una propiedad que tenían ellos si quieren desarrollar un hotel. Pero entonces tenían una visión específica de un tipo de hotel, porque ya tienen ese tipo de hoteles anteriormente en otras partes y entonces era fácil replicarlo. Pero cuando hicimos el análisis y empezaron a entender qué era lo que la gente quería y qué es lo que quiere la comunidad y cómo ellos pueden apoyar a la comunidad, integrar a la comunidad para que más gente se beneficie con trabajo, para que sean mejor recibidos, para que sean más apoyados, que puedan contar con menos cambio de personal porque la gente quiere trabajar con ellos, etcétera, cambiaron el modelo para incorporar las cosas de la comunidad y crear ahí un centro de actividades culturales, artísticas y demás que en La Fortuna no existe ahora, para efectos de Claro, fortalecer para efectos de fortalecer el mismo hotel que quieren hacer, pero a la comunidad también. Ese es el tipo de cosa que tienen que darse y así, si eso pasa, eso va a ayudar a posicionar la comunidad mejor, va a integrar más a los locales para que dejen de estar yéndose de las comunidades a otros lados donde pueden conseguir trabajo, sino conseguirlo ahí mismo y crear nuevas fuentes de trabajo ahí mismo. Entonces, eso es Manny, parte del asunto. Dime. yo pasé algunos años
por Arenal, así que algo entendí, conocí del tema. Yo te voy a agregar 3 puntos que para mí han sido vitales para el éxito de Arenal. Número uno, la ADI está financiada y es activa, organizada y súper profesional. Ya que la Asociación de Desarrollo Integral. Correcto, sorry, ADIFOR en este caso. Número dos, la Cámara de Turismo es activa y está muy bien manejada. Claro, siempre hay oportunidades de mejora, pero me parece que es una de las mejores cámaras regionales que tiene Costa Rica. Y lo digo yo ya que no tengo nada que ver con la zona. Y tercero, y tal vez lo más importante, y aquí me va a echar un poco de gente encima, la fortuna fue desarrollada por ticos y fue desarrollada por gente, principalmente gente local. O sea, es cierto de que hay inversión extranjera en la fortuna, es cierto que hay extranjeros con empresarios en la zona, pero la mayoría de los extranjeros empresarios en la zona viven ahí. O sea, son costarricenses, ya sea por nacionalización, por residencia o simplemente por corazón, pero están involucrados en temas comunitarios. Entonces, tenemos una comunidad empresarial con un emprendedurismo altísimo y los que vienen, vienen a quedarse. No son de esos que vienen, botan el bosque, hacen 20 casas, las venden y se van. Ujú. Entonces, hay un compromiso a largo plazo con la comunidad y con el destino. Y para mí eso es vital. Y te voy a dar un ejemplo puntual para no robar más tiempo, pero una persona de las que más yo admiro en La Fortuna es un señor estadounidense que se vino, es un chef, tiene su restaurante en La Fortuna, pero abrió un refugio de perros de zaguates, así de los que le gustan a Rolando. Y tiene, suben, bajan, porque él los coloca, los manda, los adoptan en el Canadá, en Estados Unidos, pero anda más o menos un promedio de 75 perros en su casa, o sea, los tiene en su patio, tienen sus jaulas. Y me parece un concepto súper interesante que viene a ayudar a una necesidad y aparte aporta. O sea, él no tiene por qué hacerlo, tiene que anda viendo a ver cómo les da de comer, tiene su financiamiento y sus donaciones, pero es algo bonito y ojalá eso existiera en todos los destinos. Pero eso que mencionas, Manny, es absolutamente vital y importantísimo porque es lo que da la esencia del costarricense. Se ve cuando es un tico el que desarrolla las cosas, la cultura tica tiende a relucirse más. Cuando es un extranjero, lo que tratan es simplemente ver cómo satisfacen la necesidad del turista o la demanda del turista. Y entonces perdemos esa autenticidad que es parte vital de lo que nosotros necesitamos. Y eso tenés toda la razón. En la fortuna eso se ha visto muy fuertemente y el pensamiento a largo plazo, que es algo que me sorprendió en ver cómo están realmente pensando a largo plazo los principales tomadores de decisión dentro de la fortuna. Y eso es algo muy positivo que debemos de hacer en otros lados. Hemos tenido algunos ejemplos como Monteverde y otros que han logrado desarrollarse sobre la cultura tica en una manera bien interesante, pero que mientras que no haya un acuerdo, un plan regulador que realmente sea de acuerdo con todas las partes y que establezca, pronto vamos a tener un problema muy serio en la fortuna por la gran cantidad de desarrollos de diferentes casas, en diferentes lados, en diferentes tipos, que van a ser muy difícil el desarrollo de otras entidades. Y eso es algo que hay que lograr regular. Nada es malo por sí mismo, pero es que hay que tomar el crecimiento total. O sea, usted no puede poner a un brazo a que tenga más prioridad que otro brazo. Y eso es lo que el turismo tiene que lograr, balancear esas cosas como centralizador de todo el sistema para que funcione todo en conjunto. Y es parte de lo que en Costa Rica no hemos todavía, y no solo Costa Rica, en el mundo entero, no se ha dado esa conciencia de la integración de la comunidad local, del espíritu del mismo lugar, inclusive a puntos donde no se toman en cuenta datos históricos como inundaciones, como plagas, como cosas que luego llegan a afectar físicamente, que son mucho más visibles. Pero lo más importante es que la gente que viva ahí sienta positivo el apoyo del turismo, que haya mucho más desarrollo de la tierra a la mesa, por ejemplo, que se compre mucho más a los productores locales
a estar sentado ahí, ver camiones de los distribuidores que vienen desde San José, que compraron la comida que fue generada en otra parte, etcétera. No hay nada en contra de eso, pero el local debiera de estar beneficiando al local. Y mucho Sí, de que yo creo que sí se da, que me parece que en la parte de Arenal, Fortuna y en todos, y ya no solamente por un tema también por un tema de sostenibilidad y de por la su- visión del mismo sector. Le agregaría yo a ese análisis de Arenal, pensando en mi caminata matutina, digo, ¿qué es lo que tiene Arenal que los otros no tienen? ¿Ah? A ver, el volcán, primero, tiene años de estar apagado. Segundo, vos llegás, ves el volcán y ya, se acabó. Ese discurso era válido hace 20 años, cuando había muchísimo menos actividades de las que hay hoy. Entonces eso me lleva al siguiente punto. La gran iniciativa en la creación de producto turístico que tiene Arenal. Yo siempre decía en mis años de vendedor que usted puede venir a Costa Rica, estar una semana en Arenal y regresar a su país y vivir la experiencia tica. Usted ahí tiene prácticamente todo. Pero hoy llegaba a otras conclusiones, cosas que Arenal tiene y no todos los demás tienen. Está entre dos aeropuertos, casi que a la misma distancia. Es llano, es plano en una gran parte de su geografía. Eso permitió que ese desarrollo no fuera apuñado, como lo vemos, por ejemplo, en Monteverde, que el desarrollo lo tenemos entre la Reserva y Santa Elena. A diferencia de Monteverde y de Manuel Antonio y de Tamarindo y de otros, hay una calle de acceso. Arenal no. Arenal usted le llega por tres, cuatro lados diferentes. Y ahora con este puente que mencionaba Mario sobre el río Arenal, ¿es ese, Mario? Sobre el río, Caño Negro. sobre el río Caño Negro, yendo para Monteverde, vamos a tener otro punto de acceso. Entonces, el mensaje es claro para las otras partes del país. Necesitamos accesibilidad. Necesitamos conectividad con un aeropuerto. Por eso yo no soy un enamorado de hacer cuando oigo esos discursos de República Dominicana tiene 10 aeropuertos internacionales y todos funcionan. Digo yo, que vea Arenal. Arenal no tiene y funciona. Está a 3 horas. ¿Qué necesitamos? Vías de acceso rápidas. ¿Cuánto duraríamos con una autopista tipo autobahn de esas alemanas entre San José y la zona sur? Posiblemente 2 horas y media, 3 horas. ¿Cuántos kilómetros son? 500, 600. llega ni a eso. No llega a eso, o sea, a 180 kilómetros por hora en 2 horas y media ya estás en el sur del país. No sé si un autobahn es más barata que un aeropuerto internacional y que de paso le va a servir al país en un montón de cosas más para la producción nacional. Ya no solo para el turismo, sino ahí va a entrar, que todo el mundo va a andar por la misma autopista. Y eso sí tiene solo, bueno, no solo Arenal, pero Arenal tiene la gran ventaja, que repito, es esa parte de que al ser una buena planicie y ser el volcán el principal atractivo, todo ese montón de desarrolladores que buscaban, vista al volcán. Y tenés vista al volcán desde múltiples puntos, muy distantes el uno al otro, y todos lograron ofrecer, yo tengo vista al volcán. Bueno, y Arenal, Rolando, Arenal tiene mucho que como caso de estudio para analizar para otras regiones del país y ver esos puntos, unos de suerte, otros dados por Dios, como el volcán o la planicie o qué sé yo, otros hechos por el hombre, como la cantidad de accesos que tiene, esos no llegaron en caídos del cielo, alguien tuvo que hacer esas calles y esos caminos y esas carreteras. Y de nuevo, vamos a la otra. ¿Cuántos de esos caminos son municipales, no son nacionales? Entonces llevo al otro tema. Municipalidades. Esa visión que le pedimos a los gobiernos, también tenemos que pedírsela a las municipalidades. yo O los sea, y llamaría. así podemos hablar una hora más, ¿verdad? Rolando, a ver, y te agrego algo porque ya estamos sobre tiempo y quería darle a Bari el chance de que haga el cierre, pero si nuestra querida Asamblea Legislativa se despabila y algún día se ponen de acuerdo y votan la ley Ley. del lago, Te oí agárrese. con la ley del agua también hoy. O sea, agárrese, porque eso es otro atractivo, otro montón Otro. de actividades, otro, o sea, y ahí pegadito al Arenal. Así que, Claro. aunque Arenal está volando, todavía agréguele el lago. Gracias. O sea, por favor, Sí, diputados, totalmente de hagan acuerdo con algo. vos. Don Bari, le regalamos el cierre y espero
tal vez volver a hablar en mayo ya con elecciones pasadas para ya ahí sí darle oficialmente al nuevo o nueva ministro las recomendaciones del caso. Pero bueno, lo que hemos estado hablando aquí para nosotros es pan comido. Esto lo vemos todos los días y lo entendemos en todos los lados, pero resalta precisamente lo que estábamos conversando antes, la necesidad de lograr una fluida intercomunicación entre los tomadores de decisión y los que hacen el turismo. O sea, el sector público y el sector privado, lograr ese gabinete turístico, lograr esa cohesión de todo lo que necesitamos, porque hay tantas cosas que hay que analizar, pero que hay que analizarlas también no solo desde la perspectiva del turismo, sino que hay que entender que nosotros hablamos de turismo, pero cuando estamos hablando de un puente para el turismo, estamos beneficiando a todo el mundo. No es solamente al turismo, se está beneficiando todos los ticos que están ahí, igual que el autobahn que menciona Rolo, eso sería un beneficio para toda la comunidad, para toda la población. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar mucho más eso y eso es lo que nos ha pasado en este momento. No podemos seguir con el hecho de que cada parte de nuestro problema hay que ir a tratarlo con otro ministerio. No, debiéramos de tener una centralización en nuestro ministro de Turismo para que pueda dirigirse a todos los demás desde un nivel de autoridad, de taco a taco con todos los otros ministerios, para que se pueda tomar en cuenta lo mejor para Costa Rica, que va a ser lo mejor para el turismo también, y lo mejor para el turismo, que va a ser lo mejor para Costa Rica. Muchas gracias por el rato y muy interesante toda esta conversación. Bueno, interesantísimo, don Bari, y su visión, su experiencia. Gracias por compartirla con todos y con todas. Los invitamos a ir a votar. Acuérdense que es importante participar en nuestra linda democracia y a seguirnos puravidaturismo.com, canal en YouTube, canal en Spotify. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Algunos querían mandar preguntas. Bienvenido a mandarlos por las redes sociales o nos pueden escribir. Así que, Rolando, saludos, éxitos esta temporada y vamos para adelante. Nos vemos pronto, Mario. Saludos.